Ministerios Llamada Final presenta Y la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios como las aguas cubren la mar. Esa es la promesa de este tiempo. Tiempos de Victoria con Luis Jerez. Sé parte de este ministerio. Ministerios Llamada Final. Esta mañana vamos a hablar sobre un tema que yo he estado compartiendo un poco con el liderazgo y es muy importante que usted lo sepa, y es el propósito de la iglesia. ¿Para qué fue hecha la iglesia? Déjeme decirle que Dios, en su sabiduría, todo lo que hace lo hace con un propósito. O deja que los hombres hagan cosas con un propósito. Por ejemplo, aquí tengo yo un aparatito que usted lo va a ver, está ahí atrás. Ese es un aparatito que se llama Bluetooth. Y ese aparatito, a través de una luz azul, transmite la señal del audio y la cámara lo recibe. Y para eso fue creado. Un niño puede hacerlo jugar, puede hacer cualquier cosa con él, pero no está cumpliendo el propósito para el cual fue creado. La iglesia fue creada con un propósito muy hermoso de parte de Dios. Y usted debe conocerlo, y le voy a decir por qué debe conocerlo. Porque usted es la iglesia. Diga, yo soy la iglesia. Y entonces tiene que saber para qué fue creado. Veamos algunos ejemplos en la vida natural, en la vida cotidiana. Por ejemplo, veamos un sopilote, por decirle algo. ¿Para qué cree usted que Dios creó un sopilote? Los sopilotes tienen la facultad de ser aves de carroña que comen todo lo que se corrompe, todo lo que se putrefacta, toda la basura, ellos lo comen, o sea, son limpiadores del planeta. Por eso no piense ir a matar uno para hacerlo caldo, porque no fue para eso. Fueron creados para limpiar nuestro planeta. Amén. Los árboles fueron creados para purificar el aire, fueron creados para dar frutos, fueron creados para darnos sustento a través de la madera. Todo lo que Dios hace tiene una razón de ser. La iglesia tiene una razón de ser. La iglesia fue creada con un propósito hermoso de parte de Dios. Y ese propósito usted y yo tenemos que conocerlo. Muchas veces nosotros creemos que fuimos creados para ser Miss Universo. Fuimos creados para ser Miss Universo, decía. Fuimos creados para ser atletas. Fuimos creados para lo que usted crea que pudo haber sido creado. Pero usted fue creado con un propósito eterno en Dios, en la eternidad, porque Dios es eterno y nosotros somos seres eternos. Usted tiene que entenderlo. En la tierra somos pasajeros, pero en nuestro espíritu somos seres eternos. Cuando Dios nos envía a la tierra, nos envía con un propósito. Diga, Dios todo lo que ha hecho, lo ha hecho con un propósito. Nada de lo que fue hecho sin propósito. Ahora, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Por ejemplo, el propósito de los ojos, ¿cuál cree usted que es? Ver. El propósito de nuestras manos, ¿para qué cree que las hizo Dios? Para que podamos hacer muchas cosas que sin ellas no lo pudiéramos hacer. Entonces, Dios todo lo creó con un propósito. Y la pregunta es, en un signo de interrogación, ¿y la iglesia para qué? Para que nos reunamos
y para que cantemos y para que a veces tengamos discordia o para que no nos entendamos. No, Dios no nos creó para eso. Nos creó para un propósito eterno, porque Dios todo lo que hace lo hace con un propósito eterno. Y más nos vale aprenderlo en la tierra. ¿Por qué? Porque la vida en la tierra es tan pasajera que no podemos pasar como turistas, sino que tenemos que aprender cuál es el propósito de Dios para la iglesia. Usted y yo entendemos algo, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Usted lo cree? ¿Lo entiende? Entonces, como cuerpo de Cristo, ¿para qué lo creó Dios? Tiene un propósito en esta vida. ¿Se ha preguntado por qué existimos como iglesia? La iglesia y el ser humano tiene un mal concepto de iglesia porque nosotros nacimos bajo una tradición de iglesia. Nos enseñaron hace mucho tiempo que un lugar donde habían unas campanas y habían unos santos, esa era la iglesia, pero la iglesia no es esa. Usted y yo somos la iglesia. ¿Usted lo cree? Dígale, Señor, ¿para qué me hiciste? ¿Para qué sirvo? ¿Cuál es nuestro propósito, nuestra misión en el mundo? ¿Por qué hay parte de la iglesia en Guatemala? ¿Qué tenemos que hacer? Entonces yo lo invito para que usted diga, hoy voy a aprender para qué Dios me creó. Según la Escritura, según lo que Dios determinó. El propósito es una palabra que primero vamos a definir qué es propósito. El propósito es ánimo o intención de hacer o de no hacer algo. Por ejemplo, usted se puede levantar el día de hoy, dice, hoy voy a ir a la congregación y en la tarde me voy a ir a la antigua. Tengo el ánimo, mi propósito es estar en la mañana alabando a Dios y en la tarde voy a ir a pasear, a conocer un poco. Ese es su ánimo y su propósito y esa es su intención. También hay objetos o cosas que se hacen con un propósito y el objetivo o la mira es poder conseguir algo con lo que yo estoy desarrollando. Para resumir, deberíamos decir esto, que propósito es el objetivo de nuestra existencia y el por qué existimos, para qué fuimos creados. Ahora, definido esto, veremos según la Escritura el propósito de la iglesia según lo que la Biblia enseña. Cuando Jesús estuvo acá, porque Jesús hace la apertura de la iglesia, a Jesús los estudiosos le hicieron una pregunta. Véanse conmigo a Mateo 22, verso 36. Y le dijeron los estudiosos, los sacerdotes, cuando veían a Jesús haciendo cosas que ellos no conocían, le interrogaban porque querían ver si verdaderamente Él era hijo de Dios, porque Él decía que Él era hijo de Dios. ¿Cuántos creen que Él es hijo de Dios? Entonces le hacen una pregunta y le dicen, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y de una vez le dice, y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y todos los profetas. Recuerden que Jesús incursiona en un nuevo pacto. Entonces Él resume en el amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente, como el primer gran mandamiento. Y el segundo, a tu prójimo como a ti mismo. Y con eso se cumple todo lo que Dios había hecho de ahí para atrás. Esto es bien tremendo. Jesús dio este gran mandamiento en respuesta a una pregunta.
Otro día le preguntan a Jesús que identificara el mandamiento más importante. Él dijo, ahí tenemos toda la palabra resumida. Amar a Dios con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Eso es todo? Entonces, ahí vemos que Dios le da dos tareas a la iglesia para cuál fue creada. Diga, amar a Dios. Eso es adorar a Dios. Que cuando nosotros nos reunimos para adorar a Dios, lo hagamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. Por eso hemos estado aprendiendo que tenemos que amar la presencia de Dios. Por eso hemos estado aprendiendo que tenemos que amar estar en medio de la alabanza de su pueblo. Y el segundo, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Cómo yo amo al prójimo como a mí mismo? Eso es lo que nosotros le llamamos hoy ministerio. La Biblia dice que todos tenemos un ministerio. Usted me dirá, hermano, yo soy profeta. No, un ministerio distinto. Dice la Escritura que así como Cristo nos reconcilió con el Padre, así nosotros reconciliamos al mundo con Cristo. Porque a todos nos dio Dios el ministerio de la reconciliar, y vamos a reconciliar a través de ese ministerio. Y la palabra ministerio quiere decir servir. La iglesia fue creada para servir. Diga, yo fui creado para servir. El mundo ha descubierto eso. Fíjese que las empresas más exitosas del mundo hoy son las que tienen un buen servicio. La clave está en el servicio. Si nosotros fuimos creados para servir, ese es el gran mandamiento. Entonces, cuando Jesús estaba próximo a ir a la cruz, Jesús dio una gran comisión. Debemos de aprender algo. Mire, la visión de este ministerio es tocar trompeta en Sion y decir que la venida del Señor está cercana. La comisión, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, Dios nos ha dado medios, nos ha dado muchas cosas para que lo hagamos. Entonces, veamos, váyase conmigo a Mateo 28, verso 19. El mandamiento es amar a Dios y al prójimo. La comisión, ¿cómo? Por tanto, dice la Escritura, id y haced discípulos a todas las naciones. Vea los puntos: bautizándonos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Oiga, hay que enseñar a que guarden ¿qué cosas? Las cosas que Él nos ha mandado. Y he aquí, dice la Escritura, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso me enseña a mí cosas tremendas que usted debe saber, hermano. Cada paso que usted da, hay un Dios que lo ve y ve qué está haciendo. Y ve si para lo cual Dios lo creó es lo que usted está funcionando o está haciendo algo que Dios no lo envió a hacer. Hágase la pregunta: ¿por qué a veces no nos salen bien las cosas? Porque tal vez estamos haciendo algo que Dios no nos envió a hacer. Hay cosas tan sencillas. Vaya usted a una gasolinera y en vez de echarle gasolina le echa diésel al carro y la arruinó, hermano. Porque el diésel fue hecho para carros diésel y la gasolina para carros de gasolina. Entonces hay un mandamiento y hay una comisión. Fíjese que en la gran comisión Jesús dejó 3 tareas. La primera: vayan y hagan discípulos. Eso es lo que nosotros le llamamos y conocemos como evangelismo.
De hoy en adelante, hermano, todo lo que hagamos en esta congregación va a tener carácter evangelismo. Todo lo que hagamos. Segunda gran comisión, bautizándolos. No hay que preguntarle si quieren. El bautismo es tan importante para él que lo dejó en la gran comisión. Porque el bautismo da algo, da identidad, da comunión, llena un propósito de Dios. Eso está como que usted tenga este micrófono, qué bonito, pero no tiene baterías. No sirve. Qué bonito su micrófono, sí, pero no funciona. Entonces, diga, enseñar, evangelizar y bautizar. Entonces entra, vayan, hagan discípulos, bautizándolos, enseñando que guarden todas las cosas. Eso se llama discipular. Tenemos que discipular. La gente que no se discipula no aprende, hermano. La gente que no se discipula es como aquel que no va a la escuela. Ve un rótulo ahí y no sabe que hay una oferta de 2 por 1. Le dan uno y se va contento. Y la oferta era de 2 por 1. ¿A cuánto dan gloria a Dios? Diga, fui creado con un propósito hermoso. Primer propósito de la iglesia, diga, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón. Eso quiere decir que cuando usted venga a este lugar, hermano, porque la palabra adoración, dice la Escritura, que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Dios anda viendo si sus adoradores de verdad lo honran, lo exaltan, lo engrandecen. ¿Dónde están sus adoradores? Para que donde están sus adoradores, donde hayan 2 o 3, ahí esté en medio de Él. ¿Por qué? Porque son hombres y mujeres que han entendido que Dios tiene un propósito. Y entonces Dios está en medio de los que le buscan y de los que le adoran. Pero qué importante es que nosotros adoremos a Dios. Mire, no importa si usted está donde hay 1000 personas, 10,000 personas. Lo importante es cómo está su corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Yo quiero pedirle un favor. Cuando usted venga a este lugar, olvídese de todo lo demás. Si no, vino a perder su tiempo. Es más, vino a que se le enseñen cosas, y al que se le enseña más se le demanda. Mejor le valiera no saberlo. Entonces diga, no importa dónde esté, donde estén 2 o 3, 1000 o 100,000, yo voy a adorar a Dios con todo mi corazón, con todas mis fuerzas y con toda mi alma, porque a mí me conviene que Dios se haga manifiesto en medio nuestro. ¿Usted lo cree? Haré una ofrenda de palmas al Señor. Dígale, Padre, nos conviene que tú te hagas presente en medio nuestro. Mateo 4:10. Amarás al Señor tu Dios, adorarás, y oiga lo que dice, y a Él solo servirás. Entonces ahí hay un orden. Primero adorarle. Amén. ¿Y después qué? Servirle. Algunas veces, déjeme decirle, estamos tan concentrados en trabajar para Dios, y Dios espera que nosotros le expresemos su adoración. Mira, hermano, yo soy un hombre muy parco, ¿qué quiero decir? De muy pocas palabras. Aquí está mi esposa y no puedo ocultar eso. A mí me cuesta expresar lo que siento muchas veces hacia ella. Pero ¿cómo se siente una mujer cuando le dicen que la ama? ¿Cómo se siente una mujer cuando uno llega con su ramo de rosas y expresa lo que siente, sino por palabras, por actitudes? ¿Cómo cree usted que se siente Dios cuando nos visita y lo vemos como ver y llover? ¿Y cómo cree usted que se siente Dios cuando le decimos, porque tú eres lo más hermoso que pudo acontecerme en la vida? Conocerte a ti, llamarte a ti, decirte que te amo, es lo más maravilloso.
como dice el Salmo 50, que mi corazón rebose palabra buena. Yo quiero dirigir al Rey mi canto porque Él es el más hermoso de los hijos de los hombres. Por eso dice la Escritura, por eso la gloria se derramó en sus labios. Hermanas, ¿cómo se siente una mujer cuando un hombre verdaderamente tiene la facultad y la capacidad de halagar y de exaltar sus cualidades? Qué bendición verlos. Diga, ese es el propósito de la iglesia. Amar a Dios y servirle a Dios. Engrandecer, dice el Salmo 34, a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Hermano, si algo Dios se complace, si algo a Dios lo compunge y hace que su corazón sea rebosante y sea dadivoso, es que nosotros exaltemos su nombre y engrandezcamos su nombre. ¿Por qué tenemos que hacerlo? Porque Dios es Dios y Dios busca adoradores. Pero ¿qué pasa? Que cuando Dios visita a su pueblo y no hay adoradores, hermano, Dios se va a un lugar porque la adoración llena una necesidad de Dios. Yo quiero pedirle a Dios que Dios me haga fecundo en la facultad de poder hablar. Por eso también, niñas, jovencitas, señoritas, tengan cuidado con aquellos que son buenos para hablar. ¿Por qué? Porque en el poder de la boca está la vida y está la muerte. Pero en la Biblia dice que Él ha venido para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Entonces la iglesia fue creada para servir. Fue creada para adorar. Segundo punto. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Hermano, todo lo que tú quieres para ti, hazlo con el otro. Como tú quieres que te traten, así trata tú al otro. La iglesia fue creada para servir a nuestros semejantes. Entonces nos vamos a encontrar que la palabra que utilizamos para servir se llama ministrar y la palabra ministrar se llama servicio. Lo que pasa es que en nuestro medio verdaderamente tenemos problemas como nación, problemas tremendos, profundos. Yo sé que esto llega a los medios y no importa, porque hay que decirle la verdad a la gente. Los ministros que nosotros tenemos, lo único que hacen no es ministrar, no es servir, sino sangrar al pueblo. Los diputados que elegimos no sirven al pueblo. Ellos no son padres de la patria, porque padre es el que da vida. Ellos son los que le quitan la vida a los que los sostenemos. Y entonces nosotros entendemos que así es el sistema, pero en Dios no. Dice, el que quiere ser grande, que sirva. Y donde yo esté, ahí estará mi servidor. Miren qué tremendo es esto. Mire, por eso que cuando Jesús vino, yo hoy en la mañana quiero contarles, estaba teniendo una administración de Dios muy hermosa. ¿Por qué Jesús entregó su vida? ¿Por qué Jesús sirvió? ¿Sabe que Jesús fue a la cruz y entregó su vida sirviendo y dio su vida? Porque Él sabía que solo sirviendo, cuando entregara su vida, Dios lo iba a levantar. ¿Por qué? Porque Él sembró su vida y cuando Jesús sale de la muerte, ahí salimos nosotros juntamente con Él. ¿Por qué? Porque todo algo que es sembrado para que dé mucho fruto y a través del fruto de Él, nosotros somos hijos de Dios. Porque Él dio su vida. El Hijo del Hombre no ha venido para ser servido. ¿Para qué vino? Para servir. Levante su mano y diga, yo vine a este mundo para servir. Por ahí vas a ver el efecto del servicio. Hay algo maravilloso acá. Diga, la iglesia existe para servirle a la gente. No importa quién sea. Para demostrarle amor, para satisfacer sus necesidades, para sanar sus heridas en el nombre de Jesús. Cada vez que se acerca a otros el amor, usted lo está ministrando.
La iglesia debe ministrar a toda clase de necesidades, toda clase de necesidades. Primeramente espirituales, segundamente emocionales y todo tipo de necesidades que podamos ministrar de acuerdo a nuestras capacidades. Para eso fuimos creados. Efesios 4:12 nos habla sobre algo muy hermoso. Fíjese que la Biblia dice que hasta un vaso de agua que nosotros demos no dejará de tener recompensa. Jesús habla de ello. Entonces nosotros tenemos que aprenderle a servir a Dios. ¿Por qué? Porque esa palabra servir significa ser siervo. Si usted quiere ser grande en Dios y quiere que su corazón sea del agrado de Dios, sea el que sirve más a otros y sea el más útil a la obra de Dios. ¿Cuántos quieren ser grandes? Es que el mundo nos enseña algo distinto. El mundo nos enseña algo que Dios no enseña. El mundo nos hace ver que el grande es el que reina. Y la Biblia nos enseña algo distinto. En Efesios 4:12, donde habíamos puesto nuestra mirada, dice la palabra de Dios que la iglesia fue creada a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, del servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Yo no sé si usted anhela eso, hermano, pero yo quisiera ser un buen siervo y servir. Porque para eso fuimos creados. Ahora, usted se va a encontrar que cuando alguien sirve, hermano, Dios lo engrandece, Dios lo honra. Dice la Escritura, he visto príncipes andar a caballo y he visto príncipes andar a pie y he visto plebeyos andar a caballo, porque Dios honra al que le sirve. Entonces tenemos que aprender que la iglesia fue creada con un propósito maravilloso en Dios. Y Dios espera que nosotros cumplamos el propósito para el cual fuimos creados. Porque si estamos haciendo algo distinto de lo que Dios, para lo cual Dios nos creó, estamos desenfocados en Dios. Cada vez que usted tenga un anhelo, un deseo, que se vale tener, hermano, y que Dios pone anhelos y deseos en el corazón de sus hijos, pregúntele a Dios, ¿es tu voluntad, Dios? Pueda que usted tenga un sentimiento de algo muy maravilloso, y cuando usted lo entienda y encuentre que verdaderamente eso es, la gloria de Dios se va a derramar en su vida. Y entonces usted va a ser un instrumento maravilloso en las manos de Dios. Según la comisión, es ir y hacer discípulos. ¿Por qué hay que hacer discípulos? Mire, la palabra de Dios nos habla cosas maravillosas. Si el propósito de la iglesia es hacer discípulos a través del evangelismo, la iglesia existe para comunicar la palabra de Dios. Yo tuve la oportunidad de ir hace un par de días a una presentación que hicieron unas personas de danza, muy bonito, ¿no? Pero entendí que solo la danza sin la palabra es como tomar sopa sin arroz. Entonces nos vamos a encontrar que el discipular, enseñar, fíjese que la palabra ir, la gran comisión, es un verbo conjugado en un presente continuo. Usted tiene que estar yendo todo el tiempo, usted tiene que estar ministrando, usted tiene que estar enseñando, usted tiene que estar dando a conocer de Dios. Es responsabilidad nuestra compartir las buenas nuevas de salvación. No es un si yo quiero, es una responsabilidad de la iglesia. Para eso fuimos creados, para dar a conocer las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Como dice aquel hombre, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído.
Ese es el propósito de la iglesia. Para eso nos crearon. Para eso estamos en la tierra. Hermano, a veces nosotros creemos que el Evangelio agarró un ritmo verdaderamente difícil. Es vergonzoso para nosotros los pastores, y lo digo públicamente. Me estaba contando alguien, yo no lo vi, hermano, vi que salió en la prensa o no sé, en un lugar, y dice, la casa del pastor, miren, una mansión. La casa de sus ayudas, unas grandes casas, y miren la casa de sus congregaciones. No se trata de ser un mercantilista en el reino. Por eso cuando Jesús fue al templo, dice que cuando lo llevaron al templo, Jesús vio que los jóvenes danzaban. Y entonces ellos querían que Jesús se incomodara con eso. Y Jesús dijo, ¿no has oído que de los niños y de los que maman es perfeccionada la alabanza? Pero ¿qué hizo con los sacerdotes? Los sacerdotes habían cambiado el concepto del reino. Los sacerdotes tenían el templo y ahí presentaban ofrendas, pero había que comprarles a ellos lo que había que expiar en la ofrenda. Y si ellos no lo compraron ahí, no presentaban la ofrenda. Así hay mucho ministerio hoy. Si usted no da esto, no hace eso, no vamos a hacer esto. No, si la iglesia fue creada para servir. La iglesia fue creada para dar, no para enriquecerse. ¿Cuándo lo creen? Ahora, la Escritura dice, buscad primeramente el reino y todo lo demás Dios lo va a dar. Ese es un principio de Dios. Entonces tenemos una tarea evangelística y es importante. Fíjese que Jesús habló 5 veces en la Escritura. Yo quiero caminar un poquito rápido con ustedes. En los 5 evangelios, dice la Escritura, Marcos 16:15. Yo quiero que usted vea esto. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Perdón, Marcos 16:15. ¿Lo tiene? Y sanarán. Para eso fuimos creados. Vean la manifestación, la percepción de Lucas 24:47. Y que predicasen en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Si nosotros verdaderamente hacemos aquello para lo cual Dios nos creó, vamos a ser fecundos. Pongamos ejemplos muy sencillos. Usted ha oído las bujías o las candelas que le llaman en los carros, ¿verdad? Estas candelas en los carros juegan un papel muy importante, son las que queman la combustión del carro. Pero si se va la luz y usted la quiere encender con un fósforo, no puede. No fue creada para eso. ¿No será que estamos operando y haciendo cosas para las cuales no fuimos creados? ¿No será que no encontramos el favor pleno de Dios porque estamos haciendo cosas que a Dios no le agradan? Y a veces le preguntamos, Señor, ¿pero por qué? Y Dios te dice, ¿no has entendido? ¿Acaso no has leído? ¿Acaso no sabes para qué es la gran comisión? Para eso fue creada la iglesia. El evangelismo es nuestra responsabilidad de todos. Es nuestro gran privilegio. La Biblia dice que hay ángeles que quisieran comunicar el evangelio, pero no se les permite, porque es facultad nuestra. Y no lo hacemos. Si usted consiguiera, por ejemplo, la cura para el cáncer, todo el mundo casi muere de cáncer al final de la etapa, y usted no la comparte, ¿de qué le sirve haberla conseguido?
En nosotros Dios ha depositado algo tan maravilloso, porque nosotros tenemos la facultad de orar, de pedir, de interceder sobre toda adversidad, sobre toda enfermedad, sobre todo aquello que pueda estar afectando a los que Dios creó y están ahí muriendo en la iglesia haciendo algo distinto a lo que Dios les envió a hacer. Usted tiene una noticia mejor para la humanidad: las buenas nuevas de salvación. Usted las tiene. Usted tiene la respuesta a las necesidades de la gente y no se las da. Usted fue creado para eso y hace algo distinto. ¿Qué le vamos a decir a Dios cuando tengamos que entregarle cuentas? Yo me voy a presentar, y hermano, déjeme decirle, la iglesia, tenemos que entrar. Estamos entrando como iglesia en una etapa muy hermosa, muy bonita. De verdad, hay luchas, porque el enemigo sabe, pero le voy a decir algo. Dice la Escritura, en aquel día se presentarán muchos y alguien dirá: siervo inútil, en poco fuiste fiel, sobre mucho he de ponerte. La iglesia ha hecho gente inútil. ¿Ya se imagina si alguien inútil se presenta delante de Dios? Si al inútil sobre mucho lo ponen, al útil. Es porque, déjeme decirle, la iglesia tradicional en una medida ha inutilizado a la gente. Hagámoslo así como es para Dios. No, hagámoslo bien porque es para Dios. Porque Dios nos dio la capacidad de eso y mucho más. Cuando hagamos una actividad, hagámosla bien hecha porque estamos representando a Dios. Amén. Y la gente va a decir: wow, verdaderamente estos cuates sí saben. Y no porque seamos buzos, es porque Dios está con nosotros. Y es porque para eso fuimos creados. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Es una ofrenda de palmas del Señor. Fuimos creados para algo grande. Mientras exista una persona en el mundo que no conozca a Cristo, la iglesia tiene el deber de enseñarle quién es Cristo. Tiene el compromiso. Ahora, mucho se habla que en Guatemala hay mucho evangelio, pero ¿por qué en Guatemala pasan tantas cosas? Es impresionante ver, hermano. No hace falta más que leer la noticia o prender cualquier canal de línea abierta, porque todos tienen noticias. Porque las noticias la han vuelto una fuente económica tremenda. Tristemente no buenas, solo malas. Los únicos que tienen buenas nuevas somos nosotros, pero no las compartimos. Y doy gracias a Dios de verdad por el canal de Revisión. Ahí solo buenas nuevas damos. Que Cristo es bueno. Que Dios puede hacer cosas hermosas en lo que le cree. Entonces nosotros tenemos un compromiso en Dios. Mire, el crecimiento del creyente no es opcional. Es que si yo quiero crezco y si no, no. Es algo que se tiene que dar en la vida del creyente. Es un mandato que Dios nos dio a nosotros. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros hagamos discípulos. Si en esta nación hiciéramos discípulos, porque nos inflamos el pecho, hermano, mire, déjeme decirle, yo he tenido la oportunidad de salir fuera de este país. Mire, este país es un país que los que hemos entendido esto lo sabemos. Guatemala es un país con cielos abiertos. Acá verdaderamente Dios se hace grande. Usted va a lugares, hermano, donde verdaderamente usted ora, alaba y tremendo, hermano. Cuando un guatemalteco predica en otro lugar y dice: ay, nosotros quisiéramos estar en Guatemala, pero no discipulamos. Si no, no hubieran tantos muertos, no hubieran tantos robos, no hubiera tanta delincuencia. No estamos haciendo una buena tarea, y le cuento, para eso fuimos creados. ¿Qué vamos a hacer cuando estemos delante de la presencia de Dios? Porque está escrito que el hombre muera, sea pobre, sea rico. Está escrito. Por mucha plata que haga, mire, hay un fenómeno en el mundo. Se ponen a hacer plata de cualquier medio, hermano. Pero mire, de cualquier medio se vuelven millonarios. De repente, ¡pam!, bien. Entregar cuentas. Y entonces empiezan a buscar a los mejores doctores. Y los doctores empiezan a sacarle la plata a ellos. Y todo el mundo se muere.
Y cuando tenga que entregarle cuentas a Dios, hermana, ¿se imagina qué cuenta le va a entregar a Dios? Por eso es que si usted es iglesia, siéntase privilegiado. Fue creado para algo grande, hermano. Fue creado para algo hermoso. Fue creado para algo maravilloso. Ahora le pregunto, ¿lo estamos haciendo? ¿O nos peleamos? ¿Por qué nos peleamos por cualquier cosa, hermano? En la iglesia de Corinto dice la escritura que el apóstol Pablo llegó con una vianda espiritual. Yo recuerdo, yo era niño, hermano, muy niño. Y por primera ocasión yo nací en un departamento, hermano. Un día nos trajo nuestro padre y nos dijo, los voy a llevar a comer a un lugar que se llama la mesa larga, dijo. En esa mesa larga hay de todo. Ustedes pueden comer todo lo que quieran. Oye, hermano, cuando nosotros veníamos y vimos eso, Dios mío, hermano. Pero como éramos niños, ¿qué cree que agarramos? Gelatinas, hermano, dulces, manjares. Ahí había toda clase de carnes. Puchica, dice mi papá, pero ustedes, ¿qué están haciendo? Coman, ya nos llenamos. Necesitamos hacer la obra para que no se pierda. Tú fuiste creado para algo hermoso, hermano. No existe nada más maravilloso que tú puedas decir que Dios puso en tu vida. Por eso no te lamentes, no te entristezcas, no te presentes delante de Dios como un derrotado, como un menesteroso, porque fuiste creado para algo glorioso. Los ángeles anhelan, los ángeles desean hacer lo que tú puedes hacer. Fíjese que para que Cristo pusiera el bautismo como un mandato en la gran comisión, ¿no le parece a usted que debe ser algo muy importante? Muy importante. La palabra comunión es una palabra que está compuesta y significa común, unión o algo en común. El bautismo tiene como característica generar que tenemos identidad y pertenecemos a ello. Para eso Dios quiere que nos bauticemos. Es una señal de obediencia. Quinto punto. Enseñándoles que guarden la palabra, que es discipulado. Si tú no guardas la palabra, si tú no eres discipulado, tienes problemas serios. La iglesia existe para educar al pueblo de Dios, para darle a conocer lo que Dios ha hecho y quiere que hagamos, para que entendamos que hay un proceso en la vida del creyente que tiene que alcanzar. Yo he estado predicando los días miércoles, lo invito a que venga, las edades del creyente. Hay una edad en la cual es niño, no podemos quedarnos en condición de niños. Mi hermano, lo peor que le puede pasar a un ser humano es ser viejo con una mentalidad de niño. ¿Sí? Y para crecer en Dios no se crece como se crece en el mundo. Porque en el mundo usted se va envejeciendo y se termina. Pero en el Evangelio se crece por decisión. Por ejemplo, si usted no se ha casado y se vaya a casar, usted tiene que tomar una decisión. Diga, yo decido amar a este hombre, decido amar a esta mujer. Y me presento delante de Dios y digo, hago un pacto contigo, Dios, con una decisión profunda. Llueva, truene, relampaguee, yo voy a honrar mi palabra y el compromiso dice que hice contigo. Y entonces va a encontrar que usted está cimentando una generación poderosa en Dios. Para crecer y desarrollarse en el mundo espiritual es una decisión. Yo decido crecer. Yo decido buscar a Dios. Yo decido ser útil para lo cual Dios me creó. Entonces vamos a encontrar algo muy hermoso. ¿Somos el cuerpo de Cristo, sí o no? ¿Usted lo cree? ¿Usted se imagina a Jesús robando, hermano? ¿Usted se imagina a Jesús mintiendo? ¿Usted se imagina a Jesús hablando palabras soeces?
¿Usted se imagina a Jesús quejándose con el Padre? ¿A quién anunciamos? Nosotros tenemos que llegar con una palabra buena. Mire, la situación está difícil, pero hay un Dios grande que está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mire, todo está oscuro, el panorama está difícil, sí, pero yo soy la luz del mundo y soy la sal de la tierra. Yo tengo la respuesta a su necesidad. Y tiene una palabra de Dios. Cuando Pedro vio la cosa difícil con Jesús, le dijo, ¿y a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida, las palabras de vida tú las tienes. Ahora yo te pregunto, ¿las sacas? ¿Las conoces? ¿Las expresas? ¿O vivimos una vida miserable? ¿Sabe por qué la iglesia a veces no alcanza lo que Dios tiene para ellos? Porque está haciendo algo que Dios no le envió a hacer. Mira, hermano, la iglesia no es un centro de entretención. La iglesia es un lugar de capacitación de alto rendimiento para lo eterno. Usted va a encontrar que nuestros atletas, algunos, llámese Barrondo y su hermana, dicen que están descollando en algo porque ellos están calificados como atletas de alto rendimiento. Solo eso hacen. Y se da cuenta de que alcanzan metas a nivel mundial. Nosotros fuimos creados, dice la Escritura, cuando usted ve en el libro de Génesis, dice que por el poder de su palabra él creó el cosmos. Por eso es que nuestra visión no puede ser terrenal. Si nosotros pensamos solamente acá, déjeme decirle, hermano, estamos perdiendo la visión de Dios. Ni siquiera es para la tierra. Es para el cosmos, es para la creación. Nosotros estamos siendo enseñados y capacitados acá para después ir a reinar en la creación de Dios. Pero si nosotros no nos extendemos, si nosotros no ensanchamos nuestras estacas, yo quiero decir, hermano, usted sabe que estamos próximos ahí, después vamos a hablar de eso. Usted tiene que creerle, desafiar a Dios y decirle, Padre, en medio de la adversidad, en medio de la tribulación, yo voy a hacer aquello para lo cual Dios me creó. Porque el que es perico, donde quieres verde. ¿Cuántas glorias? Sí, hermano. Así de que yo quiero decirle que usted fue creado para algo grande, fue creado para algo maravilloso, que ni la tierra puede contenerlo. Pero a veces nos limitamos y decimos, Señor, es que mira, mis padres, deje sus padres a un lado, deje las herencias, dígale, Señor, yo te creo a ti, yo decido servirte a ti, yo decido ser grande, yo decido hacer lo que tú me enviaste a hacer, porque para eso me creaste, porque soy una nueva creación. ¿Usted lo cree o no? Sí. Y en base a eso se empodera de la palabra de Dios. La única forma en la cual la iglesia se puede empoderar es por el poder de la palabra, una palabra que la crea y que nadie se la arrebate. Mi hermano, si algo no le puede quitar el mundo al cristiano, es la fe, es la palabra de Dios. Pero dice la Escritura que vendrá un tiempo que habrá comezón de oír la palabra y no habrá quien les enseñe. ¿Por qué? Porque la iglesia está perdiendo el rumbo, no está haciendo aquello para lo cual Dios lo creó. Hacen cualquier cosa, o hacemos, y no hacemos lo que Dios nos envió a hacer. Entonces es tiempo en el que nosotros debemos de poner las barbas en remojo y decirle, Señor, Padre, gracias. Colosenses 1:28 dice, ¿a quién anunciamos? Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto a Cristo Jesús en todo hombre. Hermano, miren, no hay cosa que Dios no pueda resolver. Y nosotros somos sus embajadores. Y nosotros somos sus representantes. Hermano, mire, yo estoy entrando en una etapa que el que verdaderamente quiera, que le entre. Y el que no, pues que se quede. No podemos ir jalando a los que no quieren y no avanzamos, aunque nos encontramos en un impasse. O caminamos y van los que quieren, o nos quedamos con los que tienen un entendimiento distinto del Evangelio. Pero la Biblia dice que hasta que todos alcancemos estatura, conocimiento, plenitud. Cristo
Cristo Jesús a todo hombre. Dice, como iglesia hemos sido llamados no solo a alcanzar gente, sino también a enseñarles. Hermano, mira, yo quiero decirte de todo corazón, la iglesia va a terminar como empezó. ¿Saben cómo empezó la iglesia? Enseñando en casas. ¿Y saben cómo va a terminar la iglesia? Enseñando en casas. Mano, mucho tráfico, que asaltan. Sí, pero ¿y si no hay quien te enseñe? Yo lo animo. Ni siquiera quieren abrir sus casas para discipular. Esto fue Tiempos de Victoria con el pastor Luis Jerez. Para comunicarse con nosotros, utilice la información que aparece en pantalla. Para oración y consejería, llame al teléfono 49 13 90 90. Visítenos a 12 Avenida 746, Colonia La Florida, Zona 19, Guatemala. O visite nuestra página web www.llamadafinalguatemala.com. Gracias por habernos acompañado en este programa. Esto fue Tiempos de Victoria con Luis Jerez.